Bienvenidos un día más a Creados con Pasión. Soy Yolanda y en el vídeo de hoy vamos a realizar una textura de nieve artificial casera de una manera súper sencilla y con 3 únicos materiales. ¿Os gusta la idea? Quedaos a ver el vídeo. ¡Comenzamos! Para el vídeo de hoy, lo único imprescindible para conseguir una masa de nieve casera son estos 3 ingredientes: bicarbonato sódico, que yo creo que hay en casi todas las casas, cola blanca de madera y una pintura acrílica blanca. Da lo mismo la marca. En este vídeo también vamos a probar hacerlo con un gel pasta de relieve, un medium especial que tengo. La idea de hoy ha surgido porque en el vídeo que veremos el viernes, Sí, el viernes, esta semana cambiamos el día de publicación, realizo esta masa que vamos a ver hoy. Así que ya os muestro cómo la hacemos y de esa manera nos evitaremos todo el proceso en el vídeo del viernes, para explicaros mejor la chulada que estoy preparando junto a 3 amigas más. Esta receta la vamos a hacer de diferentes maneras y vamos a ir viendo el resultado que nos da. Y así vosotros podréis probar en casa si lo necesitáis, sabiendo de antemano cuál es el resultado que obtenemos. Para ello he pintado una tablilla de madera normal y corriente de azul, para que contraste un poquito con el fondo. A fondo más oscuro veremos mejor la diferencia, pero bueno, yo creo que con este azul es suficiente. Y como vamos a hacer una masa de nieve, vamos a utilizar una plantilla de stencil para que veáis el efecto. Y qué mejor que esta plantilla que me enviaron desde ITD Collection con formas de copos de nieve. Sobre esta superficie es sobre la que vamos a trabajar y hacer todas las pruebas. Voy a colocar estas 3 cintas de pintor para después ir anotando con un boli qué tipo de pasta hemos utilizado y después ver el resultado una vez que seque. Vamos ya a preparar la primera masa. En cualquier soporte, el que tengamos, yo voy a utilizar un plato de plástico. Voy a colocar una pequeña cantidad de cola blanca. No voy a hacer muchas cantidades, simplemente para que veáis y probar. Os recomiendo que sea una cola que no tenga mucho exceso de agua. La cola escolar suele ser bastante menos espesa que esta, entonces el resultado suele ser peor. Y a continuación, sin nada más, le voy a añadir bicarbonato. Una cantidad aproximada similar a la que hemos echado en cola y mezclamos. Lo podemos hacer directamente con la misma paleta que vamos a utilizar después, con una cucharilla, depende. Mezclamos bien. Mirad que directamente la masa ya tiene consistencia. Si la queremos más líquida, pues simplemente echamos más cola. Yo no la humedezco ni le pongo agua. ¿Veis que ya tiene una textura muy cremosa? La primera prueba que tenemos ya está hecha. Y esta primera prueba no la vamos a teñir, no le voy a añadir pintura blanca. ¿Por qué? Porque este efecto de nieve, cuando seque, vais a ver que los cristales del bicarbonato transparentan, la cola al secar también, y queda un efecto como de nieve cuando se empieza a derretir. Pues así. Vamos a hacer la primera muestra sin añadirle pintura blanca. Tengo aquí mi plantilla, la coloco, cojo la pasta y directamente coloco la masa. Como quiero que quede relieve, no la voy a seguir trabajando y ahí la dejo. Y vamos a ver después cómo seca. Y ahora, sobre esta misma base que tenemos aquí, le vamos a añadir pintura acrílica blanca. Voy a coger una pequeña cantidad y añadírsela. Y de nuevo mezclamos bien para que la masa coja el color. Aunque aparentemente es la misma masa, esta masa, cuando cristalice, cuando seque, va a quedar blanca. Vamos con la siguiente muestra. Coloco de nuevo la plantilla, cojo la masa que acabamos de hacer ahora con color blanco y extiendo. De entrada tiene una textura totalmente diferente. Bueno, levanto y esperamos. Así queda la segunda muestra. Lo que voy a hacer va a ser dejar una pequeña cantidad
aquí al lado como si fuera nieve, porque es probable que este tipo de masa lo vayamos a utilizar sin utilizar un stencil. Ahora vamos a hacer copos de nieve, pero bueno, lo que queremos es que quede la masa como si fuera nieve. Vamos a anotar aquí cola más bicarbonato más pintura blanca y vamos con la siguiente muestra. Y utilizando esta masa restante que nos ha quedado, vamos a hacer una última prueba con la mezcla que hemos hecho con cola, y es añadirle pintura nacarada para ver si conseguimos darle como un pequeño brillo a la nieve. Le voy a añadir un poquito de pintura. Cada vez que le añadimos un producto líquido, cola o pintura, la masa se vuelve más líquida y por tanto la consistencia cambia. Si perdiera la consistencia que deseada, le añadimos más bicarbonato. Le he añadido un puntito de pintura nacarada, a ver si notamos después la diferencia. Recuperamos nuestro soporte, colocamos la plantilla, extiendo la masa. Pues ahora le pondremos que le hemos añadido pintura color nácar. Y en la parte inferior, además de añadir esta mezcla más el color nácar metálico, he puesto otro poquito de base para ver cómo seca. Vamos a ir dejando secar estas mezclas y ahora vamos a hacer las siguientes mezclas con el gel medium o pasta de relieve que veis aquí. De inicio vamos a hacer las mismas mezclas que hicimos utilizando la cola blanca. La única diferencia va a ser que vamos a utilizar este gel medium. Como veréis, inicialmente la masa es más espesa, por tanto la consistencia va a variar un poquito, luego lo veremos. Por eso os digo que utilicéis una cola buena, espesa de carpintero, una Taki, una cola que sea espesa para que os dé mayor consistencia al trabajo. No vamos a necesitar este gel especial, ya que utilizamos cosas que tengamos por casa. Con la cola va a ser suficiente, pero como yo tenía este medium, por si acaso vosotros lo tenéis, vamos a ver las diferencias. Colocamos una pequeña cantidad de gel y misma cantidad aproximada de bicarbonato. Si tenemos miedo a pasarnos con el bicarbonato para no excedernos, podemos ir poco a poco. Y mezclamos. Al igual que en el caso anterior, de momento no le voy a añadir la pintura acrílica blanca. Simplemente vamos a ver cómo queda de transparente o de consistente esta masa. Lo que veo es que de entrada es más consistente. Y vamos a extender un poquito aquí, que en el caso anterior no lo hicimos, como si fuera nieve. Y vamos a dejar secar. El siguiente paso ya sabéis que es añadirle pintura acrílica blanca. Mirad, a simple vista, esta que ya tiene la pintura acrílica blanca ya tiene otra consistencia totalmente diferente a cuando no se lo habíamos añadido. Quería que vierais esta comparativa. Vamos a hacer una prueba en las muestras y vamos a ver cómo queda. Espero que os esté gustando la idea de hoy y que os pueda resultar útil en algún momento. Si es así, podéis regalarme un dedito arriba. Si compartís esta idea en vuestras redes sociales, me ayudaréis un montón. Y también podéis dejarme un comentario diciéndome qué os ha parecido esta idea. A la mezcla que tenemos le vamos a añadir un poquito de pintura nacarada, como en el caso anterior. Al añadirle la pintura acrílica nacarada, le estoy añadiendo líquido o agua a la mezcla. Y por tanto, lo que noto es que la mezcla se hace muchísimo más ligera, más líquida. Y por tanto, le voy a añadir un poquito de bicarbonato. Iré poco a poco hasta que tenga la consistencia deseada. Y esta nueva mezcla está realizada. Y como me sobraba pasta sin colores añadidos, también probé a mezclarlo con pintura a la tiza en color rojo y con acrílica metalizada en plata. Y ahora ya vemos estos y el resto de resultados y comparamos todas las texturas que hemos creado.
pasado aproximadamente una hora desde la última estrella que hice en color plata y rojo. Y además he añadido un poquito de pasta incolora hecha con cola blanca que no habíamos hecho inicialmente, para ver el resultado de todas ellas. A simple vista lo que se aprecia una vez que ya han secado es que cuando no le añadimos pintura acrílica a cualquiera de las dos masas, la sensación de la pasta que obtenemos es como si fuera más hielo. No llega a ser transparente del todo, pero tiene una textura casi como de nieve que se va a derretir, nieve helada, una cosa así. La consistencia cuando le ponemos cola es menor a cuando lo hacemos con la pasta de textura. Por lo tanto, yo creo que le debemos añadir un poquito más de bicarbonato para conseguir el mismo efecto. Porque por otro lado, las pastas yo creo que ofrecen el mismo resultado. En el primer caso, la estrella ha quedado más como una pasta de relieve, simple, sin tanta textura, pero ambas quedan exactamente igual. Y yo creo que esta textura se puede utilizar en infinidad de cosas, sobre todo ahora que llega la Navidad, en belenes, en decoraciones, en bolas, en... no sé, ¿en qué se os ocurre? En dioramas. Cuando a la mezcla anterior de cola más bicarbonato o medium más bicarbonato le añadimos pintura acrílica blanca, ya estáis viendo que la consistencia cambia por completo y la textura adquiere un color níveo, nunca mejor dicho, alucinante. Es exactamente igual a la que yo utilicé, esta vez comprada, en las manualidades que hacíamos el año pasado. En el bonito cartel con pajaritos y palitos de helado, este que estáis viendo y me estáis viendo aquí, poner nieve artificial, esta es comprada, pero para mí la textura es exactamente la misma. Y también la utilizábamos para las barbitas de los Papá Noel con bellotas. Bueno, pues yo no veo ninguna diferencia. Y aquí, comparando las tres texturas, la comprada que usábamos el año pasado y las dos que acabamos de realizar, yo no veo ninguna diferencia. Las tres ofrecen un resultado similar. En cámara no se aprecia el color perlado que tienen las muestras que hicimos añadiéndole pintura metalizada en color nácar, en color perla. No se aprecia bien, pero sí que tiene cierto tono irisado, que a simple vista sí se percibe. Por otro lado, la textura y consistencia es exactamente igual a cuando le añadimos pintura acrílica blanca. Y por último, las que hice ya como prueba con la pasta que me había quedado, pues el tono plata no se percibe ningún brillo, probablemente dependerá de la pintura que utilicemos, pero simplemente ha quedado una pintura gris. Y la roja con pintura a la tiza lo que sí que tiene es muchísimo brillo. Y queda como una pasta de textura rugosa que a lo mejor nos puede apañar en algún momento dado un trabajo en el que necesitemos una textura. Bueno, pues con todas estas conclusiones yo creo que hemos llegado al final del vídeo de hoy. La verdad es que espero que os ayude, sobre todo que podáis utilizar esta pasta casera tan económica y con materiales tan sencillos. No puedo irme sin invitaros a que os suscribáis al canal, si todavía no sois de los habituales por aquí. Y si además activáis la campanita, YouTube os avisará para no perderos ninguna idea que vaya subiendo. Y a los que me acompañáis semana tras semana, muchísimas gracias. No os vayáis muy lejos. Vuelvo este viernes. Sí, un día un poco raro, pero es que vengo acompañada de 3 grandes amigas y haremos unas manualidades chulísimas. Y con este contenido voy adelantando un poquito la materia de esta semana. Me despido ya. Recordad, nos vemos el viernes. ¡Chao!